shit. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí y a los que nos estáis viendo por el streaming. Como bien ha dicho, yo soy Rocío Vidal, soy periodista científica y divulgo la ciencia en el canal de YouTube de La Gata de Schrödinger. Y hoy estamos aquí con un plantel de expertos muy variado y que nos van a aportar distintas visiones de lo que es este tema que vamos a tratar hoy desde el punto de vista tanto del derecho, como de la academia, como de la empresa o como desde la medicina. Entonces voy a pasar a presentaros, pero antes mencionaros que tenemos un hashtag que es en modo avión, que podéis comentar en Twitter y hacernos vuestras consultas o simplemente comentar lo que os parezca del evento, y al final, cuando terminemos las rondas de preguntas, podremos hacer alguna de las preguntas que nos mandéis con el hashtag. Y sin más dilación voy a pasar a presentároslo. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Borja Atsuara, que es experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, es el exdirector general de Redes y para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y es el responsable de elaborar el primer marco regulatorio del Internet en España y de poner en marcha los primeros programas de desarrollo de Sociedad de la Información a primeros de siglo. A continuación tenemos a Carme Carrión, que es doctora en Bioquímica y Biología Molecular, investigadora del eHealth Center de la Universidad Oberta de Cataluña y directora del Máster en Salud Digital y del programa de doctorado de Bioinformática, además de impulsora del sello de calidad IVA Labs. A continuación tenemos a Domingo Marzal, que es médico cardiólogo del Hospital Virgen del Mar de Madrid y director de Innovación y Estrategia Médica Digital en Sanitas. Es también investigador en medicina cardiovascular, con experiencia y formación en alta dirección en diferentes hospitales desde hace 18 años. Y por último tenemos a Carolina Egea, que es directora científica de la consultora eHealth Synaptic, no sé si lo he dicho bien así, ¿vale? Y cofundadora del Instituto para la Experiencia del Paciente. Es doctora en biología, además, con experiencia en agencias de comunicación en salud y colaboradora de la Escuela Madrileña de Salud, entre otras entidades que trabajan para el bienestar del paciente. Entonces, bueno, vamos a meternos ya de lleno en el tema, y es que este es un tema, ¿no?, que trae, o sea, que es muy interés, ¿no?, que tratamos porque tiene muchas oportunidades, pero también muchos riesgos, ¿no? Estamos viviendo un verdadero ejército, ¿no?, de wearables y aplicaciones móviles. Ahora mismo, en 2017, se vendieron 113 millones de wearables, sobre todo para la salud y el deporte, y existen más de 300.000 aplicaciones de salud que podemos encontrar pues, en nuestros móviles, ¿no? Pulseras inteligentes, herramientas móviles se han convertido en los mejores compañeros de aquellos usuarios que estamos preocupados por la salud. De hecho, un tercio de los españoles reconoce que usa habitualmente este tipo de aplicaciones para su día a día, ¿no? Entonces, claro, esto también nos plantea muchos retos, muchas oportunidades y también tiene muchos riesgos, ¿no?, y muchas incertidumbres. ¿Por qué? ¿Habéis notado ese cambio en vuestros respectivos ámbitos? ¿Habéis notado que la tecnología cada vez está más integrada en el mundo del paciente? Por ejemplo, Domingo, tú que trabajas día a día con los pacientes, ¿cómo lo has notado? Bueno, la avalancha de tecnología que existe en medicina no es ajena a lo que existe en el resto de los ámbitos de nuestra vida, en otros sectores, sin ninguna duda. Fíjate, estamos en la casa del corazón, para entender un poco el cambio. La casa, ya lo dice la propia palabra, la casa es el espacio físico que la Sociedad Española de Cardiología, que ahora hace 75 años, estableció para que nos reuniéramos los cardiólogos y los médicos relacionados con el corazón para aprender medicina cardiovascular justo aquí. Y en poco tiempo esta casa es una puerta absolutamente abierta al conocimiento. Todo lo que aquí ocurre es accesible a personas que están en cualquier lugar del mundo. El cambio es muy bestia. Y decías oportunidades, retos. Yo me quedo siempre para el final lo mejor, ¿no? El reto que nos plantea desde el punto de vista del paciente la tecnología, para mí, sin ninguna duda, es que ellos quieren tener la misma experiencia cuando entra en contacto con el sector salud que en cualquier ámbito de su vida. La misma experiencia. Todo lo tienen hoy en día, nos han puesto una cosa en la mano que se llama teléfono inteligente y eso nos permite hacer de todo. Pues cuando tienen contacto con el sector salud, el reto es llevarles o provocarles la misma experiencia que tienen en otros ámbitos. Las incertidumbres, creo, y hago autocrítica, vienen fundamentalmente del médico.
El médico tiene incertidumbre porque siempre que a un médico le hablan de tecnología, se nos ponen los pelos de punta. A mí también. Se nos ponen los pelos de punta y os pongo un ejemplo. La tecnología viene para ayudarnos, pero no siempre nos han preguntado qué necesitábamos. Y el ejemplo más visible es la historia clínica electrónica, por ejemplo, que es algo fantástico, pero ha provocado que los médicos pasemos a ser los administrativos mejores pagados de la historia de la humanidad. Todo el tiempo picando datos sin mucho sentido. Y han provocado que el 80% de nuestro tiempo estemos mirando una pantalla y no atendiendo a un ser humano que tenemos enfrente. Entonces, la incertidumbre fundamental para nosotros es que la tecnología nos da un poco de yuyu. Hay a veces aspectos legales que nos preocupan, a mí desde luego no, luego desde luego podemos aclarar. Y obviamente la tecnología nos va a obligar a cambiar procesos. O sea, no se trata de poner tecnología porque sí, sino aplicar aquella que nos va a permitir mejorar lo que hacemos. Todo eso son incertidumbres que obviamente generan pues, cierta inquietud con todo lo que tiene que ver con el cambio, ¿no? Con la gestión del cambio. Pero para mí la tecnología sobre todo es una oportunidad enorme. Es una oportunidad enorme porque es un canal de comunicación nuevo, muy importante. Yo a día de hoy, prácticamente 1 de cada 5 consultas que hago, prácticamente 1 de cada 5 son videoconsultas. O sea, es una puerta que yo le abro a mis pacientes, pero también mis pacientes me abren la puerta de su casa, yo entro en sus casas directamente. Y no solo es un canal de comunicación con ellos súper potente, sino también un canal para mejorar los cuidados. Da igual si es una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. La mitad de la población tiene algún tipo de dolencia crónica. Y la gente quiere vivir en sus casas. La tecnología nos permite que uno esté en su casa y poder ser atendidos en su domicilio. Para mí, desde luego, la tecnología, sobre todo, son oportunidades. Entonces, al hilo que tú dices, ¿no? Hemos pasado de un paciente más pasivo, por así decir, ¿no? Estamos viviendo un poco un paciente más exigente, ¿no? O el empoderamiento del usuario que se llama, ¿no? Carolina, tú, por ejemplo, que trabajas mucho en la experiencia del paciente, ¿cómo se ha vivido este proceso? Sí, bueno, desde luego todo lo que han sido las redes sociales, las tecnologías, las aplicaciones han supuesto una auténtica revolución para los pacientes, ¿no? Sobre todo para los pacientes crónicos. Es verdad que hay perfiles de pacientes también en función de la patología, de la edad, de muchas condiciones, ¿no? No todos son iguales, pero ha contribuido mucho a que el paciente se empodere, a que aquel paciente que se quiere realmente formar, informar sobre su enfermedad, también para comprometerse con su autocuidado, pues tenga una herramienta más fácil, ¿no? Un acceso mucho más fácil a la información. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque, bueno, ya luego nos contará Karma, pero no todo lo que hay es bueno, ¿no? No toda la información que vemos en Internet, todas las aplicaciones que podemos descargar son buenas. Hay que tener un filtro, pero es un punto de partida muy interesante para que los pacientes se empoderen y formen parte de su propia autonomía, ¿no? o se comprometan con su autocuidado y eso creo que ha sido una revolución y se está viviendo hoy en cardiología, en neurología y en un montón de especialidades, ¿no? Karma, desde el ámbito de la investigación también, ¿cómo se vive este cambio? ¿Ya lo notáis en el presente? ¿Todavía queda mucho por avanzar? Trabajo queda muchísimo, porque si pensamos cuando apareció el primer iPhone, en 2007, han pasado solo 11 años, parece que lo habíamos tenido toda la vida, ¿no? Y como decía el amigo, esto está en tu día a día, igual que está en tu día a día tú como ciudadano, como paciente, cuando estás en el sector salud quieres tener las mismas facilidades que en los otros sectores, totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que sí que se ha despertado, no sé, a veces piensas que es una burbuja y a mucha gente le da como miedo, ¿no? Sobre todo profesionales de la salud que se sienten inseguros, que no saben realmente si esto va a aportarles más trabajo que beneficio, va a ser útil para el paciente o no. Yo creo que lo que es el paciente está bastante predispuesto, pero sí que a nosotros, por ejemplo, a la universidad nos llegan bastantes proyectos de investigación y de asesoramiento de grupos que están en hospitales o que están en centros de primaria o lo que sea, para que un poco les ayudemos, seamos un poco la parte más académica, más de buscar evidencias y de rigor, que les ayude a escoger cuál va a ser la mejor opción en cada caso, ¿no? Para mí el reto es un poco lo que estabas diciendo, es decir, no es pasar de un papel a un PDF. Es un cambio muy, muy grande, ¿no? Y que implica un trabajo de personas distintas y posiblemente un cambio del enfoque que está teniendo la persona que está en contacto con los pacientes. Y eso
todavía no estamos muy preparados para esto. Y por eso digo que trabajo queda muchísimo y llevamos, yo diría, si ponemos un punto de inicio, no te sé decir cuál es, pero por ejemplo existe un centro de referencia que está en Canadá, en Toronto, que empezaron en 2004. En 2004 aquí de la e-health nadie hablaba ni se le esperaba casi, ¿no? Como aquel quien dice, pero ya en ese momento allí empezaron con algunas cosillas, ¿no? Entonces tenemos referentes que nos pueden ayudar en otros países del mundo, pero yo creo que falta construir conocimiento, claramente. ¿Estás de acuerdo, Borja, con que todavía la sociedad no está preparada para este cambio a nivel también de redes sociales, ¿no? Como comentaba Carolina y todo esto? Bueno, no es que no esté preparada, es que estamos en pañales. Esto, como decía Karma, acaba de empezar, nos da la sensación de que hemos sido nativos digitales toda la vida, pero estamos en la adolescencia de Internet. Y me acuerdo porque yo empecé sí con los primeros colonos, ¿no?, de Internet en el año 94, 96, y cuando pusimos en marcha también la primera Dirección General de Sociedad de la Información y desde Red.es hicimos los primeros informes sobre Internet y salud con el Ministerio de Sanidad, ayudamos a poner la historia clínica electrónica en... Pero está muy bien eso que dices, porque es justamente con la práctica, igual que ha habido otros sistemas para abogados en el Ministerio de Justicia, que se critica mucho, pero gracias a eso se va perfeccionando, porque al principio pues no sabes cuál va a ser la experiencia del usuario, pero luego ocurre una cosa, por ejemplo, con los abogados, que cuando se cae el sistema, todo el mundo ve que no puede hacer nada, que le ha solucionado muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues eso va mejorando. Yo creo que, volviendo a la pregunta, en lo que yo conozco, que es mis dos ámbitos, derecho y tecnología, obviamente en el ámbito tecnológico la salud es muy importante, no solo porque ha producido que gran parte del sector se dedique a hacer no solo aplicaciones, sino dispositivos para la salud, sino porque mucha gente entra en Internet para consultar información de salud. Y luego yo sí he notado el cambio, como en otras profesiones también. Por ejemplo, en Twitter hay muchos jueces y notarios con los que yo hablo, pues que muchos médicos también pues están en las redes sociales, lo cual les humaniza un poco porque salva esa distancia que había, ¿no?, entre los profesionales y el paciente. Y por otro lado, en la búsqueda de información pues hay de todo, hay desde páginas fiables a pues, pseudoterapias que ya sabemos todos cuáles son, y hay que estar ahí para hacer pedagogía. Yo creo que el gran reto no es el tecnológico, sino el pedagógico, tanto hacia los profesionales en lo de la tecnología, como de los profesionales en la información de salud hacia los pacientes, ¿no?, para renunciando pues, a la pose que hemos tenido muchas profesiones, también los abogados, de sumos sacerdotes, ¿no?, que no decíamos nuestro conocimiento a nadie. Bueno, pues ahora ahí nos lo están pidiendo porque como han leído algo en Internet, entonces ya hablan de tú a tú contigo para negociar cuál va a ser el tratamiento que le pongas, ¿no? Entonces yo creo que el reto es darnos cuenta que no estamos usando nuevas tecnologías, que ya de nuevas no tienen poco, sino que es un nuevo entorno. Y que en el nuevo entorno digital, pues hay cosas que ya no funcionan como antes. Sobre todo se ha borrado la distancia que había entre los pacientes y los profesionales, a veces para mal, porque, por ejemplo, como abogado, pues estás a tiro de WhatsApp en cualquier momento y para los médicos que están en las redes sociales, pues supongo que estarán siendo bombardeados a preguntas constantemente, pero bueno, si le coges el truco, pues aprendes mucho, ayudas mucho, y yo creo que para mí el mayor reto, sin duda, es el pedagógico, y luego otro, que eso ya es mi parte de derecho, los datos. Ha supuesto una revolución porque gracias a todo eso tenemos más trabajo los abogados. Los datos de salud son especialmente protegidos y, desgraciadamente, todos sabemos que cualquier cosa que está en la nube es hackeable. Y ya ha habido empresas en Estados Unidos con datos del ADN que han sido hackeadas. Con lo cual tenemos que empezar a acostumbrarnos a la posibilidad de que muchos datos de salud especialmente protegidos pues, pueden acabar en malas manos. Y no digo malas manos de delincuentes, sino de aseguradoras, para que luego no nos den el seguro, ¿no?, y nos cubran los estos. O sea que todo eso que es en lo que estamos los abogados, pero dices, bueno, no tienes que criminalizar la tecnología, lo que tienes que hacer es criminalizar los usos y meter en la cárcel al que haga un mal uso de los datos. No eliminar la tecnología, porque con la misma tecnología, con Big Data, se investiga contra el cáncer y contra otras enfermedades. Entonces, pues dice, pues porque haya un criminal que vaya a utilizar mal esos datos y los hackee, no vas a impedir la investigación de enfermedades raras o de pandemias, que ahora, gracias al Big Data, pues tienes universos
de pacientes mucho mayores, con lo cual puedes buscar, ¿no?, modelos predictivos y preventivos, e identificación de patrones, etcétera, cosa que antes había que ir uno por uno, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar la bienvenida porque es para bien en general, y bueno, y al que haga un mal uso, pues para eso estamos los abogados y la cárcel. Bueno, has tocado un tema muy interesante que es lo de los datos, que ahora entraremos de lleno en ello, pero también has dicho otra cosa muy interesante que es un poco marcar dónde están los límites de este empoderamiento del usuario, ¿no? Porque ahora te viene una persona a la consulta, como tú muy bien sabrás, y te dice, bueno, porque yo me he mirado en internet esto, ¿no? Entonces yo sé que tengo esto y esto, y el médico se pregunta, entonces, ¿para qué has venido, señora, no? Si ya sabes lo que tienes. Pero entonces, claro, ¿dónde ponemos los límites? Porque, claro, una cosa es empoderar al usuario y que es verdad que tenga sus propias herramientas para conocer más sobre su salud, y otra cosa es que se empieza a cuestionar, ¿no? O se difuminen las líneas de lo que es el límite médico-paciente. O no sé si eso existe, es un problema o realmente es más lo que se cuenta que lo que es. Yo de eso hablo muchas veces. Yo creo que los médicos somos un poco puñeteros. Porque si nos entra un paciente en la consulta y le preguntas ¿qué medicación toma? Y dice, pues no sé, eso mi mujer es la que... Dice, joder, este tío no sabe nada de lo que toma. Pero si llega otro y te dice, he estado leyendo acerca del síndrome de Brugada y dice, pero ¿y este listo? Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, yo no tengo ninguna duda, yo quiero pacientes formados, que sepan cada vez más. Porque la enfermedad es del paciente y el paciente tiene que ser protagonista de la enfermedad, no solo para sufrirla. Yo quiero pacientes formados sin ningún tipo de duda, porque obviamente el trabajo será más fácil para todos. Aquí en la Sociedad Española de Cardiología hay una escuela de paciente experto, la primera que la formación es completamente online. Queremos gente formada. Lo importante es dar fuentes de información que sean fiables, sencillas, y que marquen un horizonte optimista, porque mucha gente viene a la consulta al borde de la muerte del susto, por haberse informado en fuentes un poco peligrosas. Claro. A todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos mirado en internet un síntoma y ya parece que nos vayamos a morir al día siguiente. Pero Rocío, fíjate, decía Carolina una cosa acerca de redes sociales que a mí me parece muy importante. Los médicos queremos influir positivamente en nuestros pacientes, en sus familias, para que se cuiden y se cuiden un poco mejor, pero no estamos donde están los pacientes. Probablemente tienes tú mayor capacidad de influir en los pacientes que yo, sin ningún tipo de duda, porque los pacientes están en redes sociales a día de hoy, donde la información llega más y mejor es ahí. Y no hay que tener ningún tipo de miedo de utilizarla, claro, sí. porque es ahí donde están nuestros pacientes. De hecho, fíjate, perdona, Domingo, No. hasta hace no mucho tiempo, la fuente, digamos, fiable para un paciente, aparte de su médico, obviamente, de su profesional de salud, eran las asociaciones de pacientes, ¿no? Y la verdad es que en este país el asociacionismo en los pacientes no tenemos unas cifras muy altas, creo que está en torno al 10% de los pacientes crónicos son los que están asociados, ¿no? Pero hoy en día hay pacientes expertos que tienen un blog, o como tienes tú tu canal, ¿no? Que tienen un blog o que tienen un perfil en Twitter o en Facebook, o que han creado una comunidad dentro de las redes sociales y realmente son referentes porque contrastan información, porque dan información. A veces es información más científica o más de la enfermedad en sí o de los síntomas, y otras veces es información de tu experiencia, ¿no? Tú cuentas tu experiencia como paciente que puede ayudar a otro paciente, ¿no? Y eso al final para un paciente crónico es una fuente de información brutal, ¿no? Y creo que ahí los médicos o los profesionales sanitarios en general, no solo los médicos, deberían conocer esas fuentes y recetarlas, ¿no? O sea, al final hay unos perfiles de pacientes ahí que son muy top, muy influencers, ¿no? Yo lo que iba a añadir, ¿no? Que para hacer un poco el contrapunto, hay un estudio, creo que es de 2011-2012, de Twitter, de la recomendación que se hacían pacientes a pacientes sobre la toma de antibióticos. O sea, lo que tú puedes decir en una conversación de ascensor se multiplica por N. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos un riesgo. Sí. Pero por otro lado, orientar a la gente a dónde puedes encontrar esta información que te va a ayudar y a compartir cómo estás viviendo tu condición de salud, sea la que sea, pues es muy recomendable. Claro, al final no puedes evitar que la gente busque en Internet, ¿no? Porque todos salimos de la consulta, llevamos un móvil y lo primero que hacemos es buscar a ver lo que me ha dicho, porque al final los pacientes, cuando vamos a la consulta del médico, oímos mucho, pero escuchamos y oímos es distinto, ¿no? Mis pacientes salen de la consulta y van a buscar mimocardio.org. Claro. Directamente. Es un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología para ellos y para mejorar las vías de Pero porque tú se lo recomiendas. Sí, vamos, soy fan absoluto. Claro. Yo quiero añadir de esto dos cosas. Primero,
que por lo que yo tengo visto, y soy muy de redes sociales, desgraciadamente hay malas noticias, y es que los bulos y las falsas terapias y el a mí me ha funcionado y esas cosas, y los antivacunas y eso, las malas noticias suelen tener más repercusión y son más virales que las buenas noticias, ¿no? Y que las cosas científicas, rigurosas, que son muy aburridas. Y es mucho más divertido las flores de Bach y no sé qué. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, que echamos muchas veces la culpa a la información de las redes, lo que pasaba antes en las revistas médicas, porque mi padre era médico y llegaban a mi casa todas las revistas médicas. De solo ver las fotos de las revistas médicas, a mí se me quitaron las ganas de ser médico y hice Derecho, pero sobre todo mi padre, que era médico, y los médicos son muy malos pacientes, era hipocondríaco, porque sabía todo lo que podía ir mal. Claro. Con lo cual también en esto de un exceso de información a lo mejor no es bueno, hay que tener la información justa que cada paciente necesita saber. Sin duda. Sí. Y como estamos hablando de pacientes y el foro es tecnología, la tecnología también permite que el paciente sea más protagonista de su enfermedad y esté, a ser posible, más tiempo en su domicilio. Ahora me venía a la cabeza un ejemplo de un hospital que no sé si habéis oído, lleva 3 años funcionando en Missouri. Missouri es un sitio muy bonito donde el americano, no sé si habrá alguien de Missouri aquí, el americano común escupe en el suelo, pero está el que escupe en el suelo y el que ha decidido que hay un hospital que bueno, han invertido 50 y pico millones de dólares, poca cosa. Baratito. Trabajan 300 y pico de profesionales en él y utilizando wearables y telemedicina. No hay pacientes en el hospital, solo hay profesionales. Y va estupendamente, porque hay un montón de gente que tiene que estar en su casa. Hoy yo digo que yo ahora como médico, en mi trabajo, hay parte del tiempo que lo que me dedico es a soñar y a pedir a los Reyes Magos. Y entonces me junto con un ingeniero y él hace posible mis sueños. Y es una cosa muy chula trabajar con otros compañeros para intentar, me gustaría vigilar esta cosa concreta de este paciente. Hoy en día hay sensores para todos. Yo quiero un sensor que me vigile esta cosa. Y es posible eso y tener al paciente en su casa, porque la inmensa mayoría de la gente que va al hospital y a la consulta no está en peligro de muerte todo el tiempo. O sea, no es imprescindible estar en el hospital todo el tiempo. Y uno está mejor en su casa, habitualmente, ¿no? Con lo cual la tecnología permite que el paciente sea más protagonista de su enfermedad y a ser posible esté en su casa. Y aunque quede un poco feo decirlo, porque lo primero es el paciente y está mejor atendido, se hizo un estudio sobre cada euro que se gastaba en la atención en el domicilio, se ahorraban 4 euros en la atención primaria y en que no te colapsaran los hospitales, etcétera. Con lo cual, el futuro de una sanidad, también por cuestión económica, de eficiencia, aparte de que lo primero es que estén mejor atendidos, es intentar que no vengan, si no es necesario, a los centros de atención primaria y a los hospitales. Y yo creo que ese es el camino yo lo decía, de ir de la unidad de cuidados intensivos a los cuidados extensivos, desde que naces, para prevenir y no limitarte a actuar solo ya cuando uno hace crisis y está malo, sino intentar evitar y retrasar el momento lo más posible. Y eso por eso digo que muchas aplicaciones no son de salud para curar, sino son de salud, de hábitos saludables, para evitar caer en la enfermedad, ¿no? Y eso yo creo que poco a poco no se van a identificar ni siquiera con la medicina, sino simplemente pues, con una vida sana y va a haber cada vez más datos para evitar el momento de la enfermedad. Claro, totalmente. De hecho, es que está demostrado que cualquier euro invertido en prevención repercute muchísimo más a todo lo que luego se tiene que evitar invertir después en tratamiento. Por eso este tipo de aplicaciones, que en su gran mayoría se dedican a la prevención de enfermedades, ¿no? A llevar, como tú decías, un estilo de vida saludable y todo eso, realmente tiene un mayor potencial, incluso en términos económicos, de lo que ahora podemos estar imaginándonos, ¿no? Como lo veis. En ese aspecto, sí. Me lanzo, me tiro yo las aplicaciones. Es que hay una barbaridad de aplicaciones, obviamente, pero si de ahí somos capaces de extraer lo que es calidad, hay herramientas muy buenas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gamificación ha hecho más por la prevención que ninguna campaña del Ministerio o de la Consejería de turno y que ningún médico. El juego, cuando uno tiene aquí una cosita en su muñeca que te dice...
Sale a correr, lo compartes en redes, te picas claro. con el otro. He corrido 5 kilómetros hoy. Eso, Te he ganado. unos circulitos que cuando yo, por ejemplo, mi mujer me tiene hundido porque ella todos los circulitos los tiene completados, tiene todos los premios, pues eso te pica. Pero luego, no sé si se puede hablar de alguna marca, ¿no? Sí. Hace unos días ha salido la versión 4 del Apple Watch. ¿Sabéis cómo diagnosticamos los cardiólogos cuando hay sospecha de fibrilación auricular? La fibrilación auricular es una arritmia que tiene una serie de factores que la predisponen, sobre todo la edad, pero esta arritmia, entre otras cosas, produce ictus. Y el ictus, pues hay gente que se muere del ictus o se queda incapacitada, ¿no? Pues la recomendación a día de hoy es poner un Holter, que es un electro 24 horas, o decirle a una persona a partir de 60 años, toques el pulso de vez en cuando y mire si es irregular y rápido. Esta gente de Apple dice, pues a ver, si trabajamos con los de Harvard, con los de Lincoln, con los del Mass General y tal, a lo mejor juntos hacemos algo chulo. Y han sacado un reloj que es capaz de diagnosticar fibrilación auricular. Es infinitamente mejor que lo que tenemos. Yo tengo claro que lo vamos a utilizar, pero es que encima, si te caes y estás un rato en el suelo más de la cuenta, este aparatejo llama a emergencias, ¿no? llama a emergencias. O imaginaros una aplicación que tienen 3 millones de personas en el mundo ya, 3 millones, 3 millones, que el usuario, sobre todo aquellos que tienen más predisposición, porque tienen más lunares, que haces una foto de tu lunar, él busca la información con 3 millones de usuarios, fijaros si ya tiene fotos con la que comparar, aplicando inteligencia artificial, ha diagnosticado 15.000 cáncer en estadios mucho más avanzados. Tiene una rentabilidad diagnóstica que supera al mejor dermatólogo. O sea que dentro de todo lo que hay herramientas súper buenas. Mejor prevención con la gamificación, un relojito aquí que diagnostica fibrilación auricular que hasta ahora nosotros ni nos solemos, y otra aplicación que vale 4 duros y que te diagnostica cáncer de piel mejor que ningún dermatólogo. O sea, hay cosas muy, muy, muy buenas. ¿Y lo subvenciona la Seguridad Social el Apple Watch? Creo que no. Me da a mí De que... momento Es ponernos. Yo, relacionado, has dicho 2 veces, has comentado que hablabas con el ingeniero informático que tienes al lado, que es amigo tuyo y te ayuda a soñar, y de ¿no? todo tipo. Luego has hablado también de pues nos ponemos juntos a, ¿no? Este es un temazo también, porque todos hablamos de esto, pero hablando con los directores de informática de un hospital de los mayores de Barcelona, te decían, yo lo que quiero es que cuando los médicos me vengan a ver, se den cuenta que no todo es posible, claro, y entiendan que no es por desidia mía que algo no pasa, ¿no? Es decir, que tenemos un lenguaje a veces que no nos entendemos, ¿no? Y él decía, se piensan que yo puedo hacer todo lo que quieran ellos. Y el médico dice, el informático pasa de mí y no. Este tema es un tema que también da para mucha reflexión, ¿no? Porque los que están ya muy puestos, pues ya conocen las posibilidades, las no posibilidades, una experiencia de aquí, una experiencia de allí. Pero yo diría que porcentualmente no sería la mayoría de clínicos que existen hoy día en el Estado. También es cierto que ese informático del que hablas es un pobre informático que está en un hospital inmenso en el que todo el rato le llaman porque no imprime mi impresora y luego a lo mejor no tiene papel. Es emocionante hablar contigo. El 97% del tiempo no imprime la impresora y es que no tiene papel. ¿Has puesto papel? Entonces, se encienden las luces. Eso. Están las del pasillo. Eso. Pobre, está ahí desmotivado. Lo tienen complicado, sí. Sí que lo tienen complicado, sí. Pero bueno, también eso, en los médicos yo he notado, como con las redes sociales y en general con Internet, que se parte de una posición primero escéptica hasta que de repente, normalmente con una campaña de Navidad que te han regalado algo, entonces se pega el vuelco y al revés, te vuelves un niño pequeño que quieres más. Y entonces se pasa casi a la ciencia ficción, ¿no? Es decir, pues sí, esto que es una maravilla, entonces... Pero eso está bien, porque hace avanzar. Y yo creo mucho en que sean los clientes, en este caso los profesionales, los que exijan a las empresas de ingeniería, desarrolladores, no el pobre informático que está arreglando ahí la impresora, pues los avances, porque además el sector necesita sacar productos y aplicaciones nuevas todos los días y ganar dinero. Claro. O sea que esa petición de los profesionales es bienvenida, porque a veces no se puede ahora. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurrían ideas en el año 2000 y la directora de IBM me decía, eso está muy bien, pero todavía no tenemos capacidad de procesamiento, pero ahora ya hay esa capacidad de procesamiento de cosas que se nos ocurrían a algunos a principio de siglo.
Al final están haciendo esas disciplinas un poco mixtas, ¿no? Que también lo vemos en la universidad. Ahora mi sobrino va a estudiar bioingeniería o algo así, que hace 20 años ni existía, pero él tiene esa mentalidad de ingeniero pero aplicado a la salud, con lo cual, claro, todo eso es nuevo, ¿no? Son perfiles muy específicos. Entonces, o es un profesional sanitario que le interesa el tema de desarrollo y también aprende, igual que aprenden los pacientes, los profesionales también, ¿no? Nos formamos en otras disciplinas que a lo mejor no son las nuestras de formación y eso pasa un poco por ahí, ¿no? Porque seamos un poco maleables, ¿no? Un poco flexibles a la hora de... A veces, fíjate, eso puede parecer una tontería, lo del, se habla mucho trabajo en equipo, bueno, ya está, trabajo en equipo, qué bonito queda decirlo, luego es, pero eso es cierto. O sea, sí. si nos fijamos en una empresa como Google, que lo hacen, se les da bien esto de la empresa y tal, sí, ellos contratan perfiles para trabajar que llaman Googlies. O sea, no quieren porque casi nadie es imbécil en su materia, algún caso habrá, pero la mayoría de la gente sabe hacer su trabajo bien. Lo importante es que tú seas empático con tu compañero, que seas capaz de trabajar en equipo, de retroceder un paso tú para que... y eso es esencial en una empresa como Google, que son absolutamente top. Por tanto, lo del trabajo en equipo, lo de trabajar con otros es absolutamente esencial. Y cuando un ingeniero, alguien de marketing, alguien de legal, la universidad, no juntamos, salen cosas súper chulas. Sí. Lo que pasa es que a veces nos da un poco de vértigo, ¿no? A los de fuera, a los médicos... Todavía son un poco reticentes a veces a sentarse con un paciente, por ejemplo. Estamos cambiando, ¿no? También el sistema y cada vez hay más pacientes incorporados también a reuniones con médicos, a los propios congresos, pero estamos salvando esas barreras. Pero todavía hay esas barreras, ¿no? De una parte y de otra también. Alguien, pues a lo mejor profesionales de enfermería que pueden aportar muchos, pero no se sienten todavía en la capacidad como para sentarse con Domingo, ¿no? A una mesa a trabajar, o un ingeniero o un paciente tuyo de la consulta. Creo que Internet también y las redes sociales en eso ayudan mucho, a que yo soy Carolina, tú eres Domingo y nos sentamos hoy y aquí hablamos, ¿no? Y a lo mejor mañana tú estás en una consulta muy importante y yo estoy en mi casa, soy una paciente de fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero las redes ayudan mucho también a ese trabajo en equipo, virtual, pero ayudan. Y con todo esto, ¿no? Con este sinfín de aplicaciones que tenemos, entonces cada vez es más importante pues, separar el grano de la paja, ¿no? Sobre todo para poner en valor pues, las aplicaciones que llevan un respaldo detrás y que han pasado un filtro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos esa clasificación mediante sellos de calidad? Tú que, por ejemplo, has trabajado mucho, Karma, bueno, te has sacado temazo. Claro, esto tiene... ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí. Esto es la que tiene preparada. No, temazo. Adelante. No, temazo porque no es un tema que esté resuelto, simplemente, claro. ¿No? Solo a modo de ejemplo, en el NHS en Inglaterra tenían un repositorio de apps público hasta hace 3 años. En un momento dado lo cerraron porque se dieron cuenta que estaban allí, pese a que no tenían ningún sello ni nada, estaban como promocionando apps que tenían problemas de seguridad de datos y tenían falta de evidencia que las sustentara, las recomendaciones que se daban allí, etcétera, etcétera. Entonces, dijeron, tenemos que cambiar esto, ¿no? Y a partir de aquí empezaron un trabajo de 2 años, de más de 200 personas, de diferentes backgrounds y tal, se reunían de forma periódica y llegaron a hacer un sistema que parecía que tenía que funcionar. Entonces lo empezaron a pilotar y las 20 apps que pilotaron, ninguna pasó el filtro. Y decían, Houston, tenemos un problema, o estamos exigiendo demasiado o todas las apps no nos están aportando el valor que esperamos de ellas, ¿no? Han cambiado el sistema y ahora han hecho una cosa más ágil, más fácil y ya tienen otra vez un repositorio, pero que en el cual hay ahora, o sea, hasta abril había solo una app que tenía el 100% de sello de calidad, por decirlo así. Y las otras estaban en proceso ongoing, creo que lo miré hace una semana y había ya 3 o 4, ¿eh? Pero, y esto estoy hablando del NHS, que llevan también muchos años en esto. Aquí tenemos, en Andalucía está el sello de App Saludable, que es altamente recomendable y es un referente para los países europeos. La Comisión Europea un poco lo pone como referente, ¿no? para ir desarrollando metodología para saber cómo separar el grano de la paja. Es decir, de todas estas 325.000 apps que existen, que dicen que existen, que no sé si alguien las ha contado, pero leí el otro día que casi el 50% solo han tenido 5.000 descargas, o menos de 5.000 descargas, y solo el 2% cuentan con 500.000 usuarios habituales. Esto quiere decir que hay mucho ruido. Y entonces, ahí encontrar aquella solución
que más que una app, y este es otro tema, no es la app, es la intervención, ¿no? Esta app, ¿qué objetivo tiene? ¿Con qué elementos cuenta? ¿Cómo se implementa en un sitio determinado? Todos estos aspectos no se tienen muy en cuenta, ¿no? Y luego está otro temazo que ahí yo voy para mí, para mi tema, y es un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la metodología que hay que utilizar para validar esto? ¿Un ensayo clínico estándar? Ya todo el mundo tiene bastante claro que esta no es la manera, pero nadie tiene claro cuál es la manera alternativa, ¿no? Y luego otro tema, ¿no? Tú cuando das determinada fármaco por determinada patología, más o menos es el mismo para todos, con algunas excepciones. Aquí está claro que hay un elemento nuevo, ¿no? Que es cómo adoptas tú la tecnología para el manejo de tu salud, y no todos somos iguales. Entonces, seguramente estamos mezclando en los ensayos que se están haciendo, los estudios que se están haciendo, a personas que frente a la tecnología son súper diferentes. Y al final, la verdad es que la mayoría de resultados publicados de apps en cuanto a su eficacia, pues no es muy clara. No es muy clara. Y el uso que se hace, pues al cabo de 6 meses, con suerte, tendrás un 25-30% de la población inicial que siga utilizando esta app, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor no era una solución para el 70% que lo ha dejado. Y ahí tenemos otro reto, de saber a quién le estás prescribiendo qué, ¿no? Y cómo lo haces, además, qué acompañamiento haces. Me hablaban de, no sé si será este hospital o no, porque me hablaban de un hospital en Estados Unidos que tienen una cosa bastante alucinante, que es como un Genius Bar de Apple, pero para las apps. Tienes la farmacia hospitalaria y al lado tienes ahí los tecnólogos que el médico les prescribe tal app y la persona que sea va abajo y le ayudan a descargárselas, bueno, practican con ella y tienen unos días para, si tienen problemas, ir a ver que esto no les funciona o qué problema tienen, ¿no? Bueno, o sea, iniciativas hay un montón, pero no está resuelto. Es decir, ¿cuál es la mejor app para no sé qué? ¿Cuál es la... Depende. Claro. Karma ha dicho una cosa que me ha provocado. Venga. Me ha provocado una reflexión, ¿no? Pausa esta. O sea, hay mucha aplicación y al final la gente la utiliza poco porque no sirve. Y es que el punto de partida de cualquier herramienta, una aplicación, un wearable, lo que sea, el punto de partida es identificar una necesidad no cubierta. Claro. Para eso lo que hay que hacer, y es lo que hacen las empresas que funcionan, es escuchar a los clientes, que en nuestro caso son pacientes. Hay que escucharlos. Eso lo dice Jeff Bezos, este hombrecillo que tiene el dinero por castigo, el de Amazon. Él dice que una empresa que de verdad piensa en el cliente, lo que hace es oír al cliente. Una vez que lo oye, es decir, detecta esa necesidad no cubierta, fabrica el prototipo y el producto para esa necesidad no cubierta y lo personaliza para que al final tenga una experiencia que sea positiva. Claro. Y al hilo, claro, sin duda, y al hilo de esta experiencia positiva, y tiene que ver todo el rato con la tecnología, es un concepto que a mí me encanta, que es la innovación invisible. La innovación invisible es algo que se entiende rápido con el ejemplo, y es que si tú tienes que hacer un manual de instrucciones para tu producto no vale para nada. Si tienes que hacer un manual de instrucciones para que te lo aprendas, y siempre digo lo mismo, ¿quién ha visto el libro de instrucciones del iPhone? Lo hay, debe haberlo por ahí. O del WhatsApp. Sí. O del WhatsApp. ¿Quién lo ha visto? Pero ¿quién ha visto el libro de instrucciones de la calculadora del cole? Era un tocho, una cosa así de gorda, y yo más allá de multiplicar igual y la raíz cuadrada no sabía hacer nada más. El porcentaje. La clave es que hacer algo que cubre una necesidad no cubierta, y eso hay que hacer, pues hay que verlo muy bien, y que luego el uso sea invisible. O sea, uno empieza a tocar cosas y te resuelve cosas, porque además hoy en día, en el tiempo de la inmediatez, como te tengas que aprender algo, o como después de 4 clics, eso no vaya, directamente va a la basura. Ahí está. Pues Domingo ha dicho una cosa que me ha provocado. Joder. No, a ver, es que estoy pensando, según decías, que es verdad, y también Carolina, la experiencia del usuario y hablar con el usuario y que te diga cosas, pero el usuario miente, y los pacientes mienten, sí. A veces intencionadamente y a veces no. Y los pacientes no se toman la medicación y muchas mueren de no tomarse o tomarse mal la medicación, ¿no? Aparte de las veces que se ha equivocado el de la farmacia porque no entendía la letra del médico, ahora ya no pasa con la receta electrónica, pero cuando ayudamos a poner la receta electrónica, que todo el mundo ponía argumentos en pro y en contra, sobre todo era el control del gasto farmacéutico, lo que no le gustaba a las farmacias, a mí me dieron un dato que era la gente que había muerto porque el de la farmacia no había entendido la letra del médico. Y digo, bueno, pues solo por ese dato había que poner la receta electrónica. Pues la mejora para mí no es la que el usuario tiene que introducir los datos,
es la que es automática. Claro. La del reloj, la de los sensores, Internet de las cosas, pues también Internet de las personas. Invisible. Claro, en el que no tienes que leerte ningún manual porque es que pongas el Apple Watch, pues te lo pones. Estamos haciendo demasiada publicidad, parece que nos pagan. Pero sensores que no tienes que hacer nada y que además no mienten, porque luego cuando el médico contrasta la información que le llega en gráficos y tal, dice, mira este que decía que andaba todos los días y resulta que no se mueve de casa, ¿no? O sea que yo creo que va más por ahí, con consentimiento obviamente, saber qué datos van a comunicarse y a tener el médico, pero respecto a lo que decía Karma, a mí hay una cosa que siempre me hace gracia, porque cuando dicen, no, desde el punto de vista médico, ¿cuáles son las apps que sean saludables, que pueden tener una base científica, etcétera? Y entonces con eso se pone el sello, pero se pone el sello desde el punto de vista médico, porque luego preguntaros una cosa, si una app es gratuita, ¿por qué será? ¿Qué hacen con vuestros datos? Ese es el tema Y que entonces, quería introducir. El sello de seguridad jurídica no es el mismo que el de seguridad médica o el de seguridad tecnológica, que no tenga brechas de seguridad, etcétera, ¿no? Y entonces, para mí el verdadero problema es que en los términos y condiciones de uso que nadie se lee, igual que las instrucciones, yo soy de los pocos españoles que me los he leído. Dios. Entonces, el de Twitter, por ejemplo, son 18 folios en Arial 12, ¿eh? Y me los he leído. Ah, no, es un resumen así. No, pues, vamos, es algunas cosas, por ejemplo, de propiedad intelectual, todo lo que ponemos en Twitter se autoconcede una licencia exclusiva de uso, bueno, exclusiva no, mundial de uso gratuita, simplemente porque lo has puesto en Twitter, ¿no? Y eso en temas de propiedad intelectual, que son los que yo llevo, y de protección de datos, también se reservan los datos que pones para poder compartirlos con sus socios, etcétera. Entonces, todas las apps de salud que no te cuestan porque son gratuitas es porque tienen un modelo de explotación de datos. Y bueno, eso, ahí también es importante el promotor de la aplicación, ¿no? O sea, si el promotor es una sociedad como la Sociedad Española de Cardiología, te da cierta tranquilidad, ¿no? En que hay algo detrás que realmente no están buscando tus datos ahí para saber qué compras ellos no, pero el socio tecnológico tú no lo sabes, porque bueno, sí, claro. Habrá que ver en los términos y condiciones de uso y luego además lo que hacen fuera de los términos y condiciones de uso, qué se puede hacer con esos datos, porque a lo mejor a estos señores les han vendido, te desarrollo esta aplicación gratuita, y entonces los cardiólogos como locos, y además al usuario no se la cobran, y alguien se piensa que, ¿de qué viven estos señores? Sí, sí. Y entonces, que no está mal, porque no estoy en contra de que se exploten los datos, una vez disociados, agregados, etcétera. Pero los datos personales asociados a nombres y apellidos, esos son datos personales protegidos. Entonces, hay que hacer un estudio no solo de sellos de calidad médicos o tecnológicos, sino también jurídicos, para saber qué se están haciendo con unos datos que son especialmente sensibles y están especialmente protegidos. En relación a los datos, hablando con un compañero, la suerte que tenemos en la UOC es que tenemos a los informáticos allí, a los psicólogos, a los que están en Derecho, tienes a todo el mundo muy cerca, ¿no? Y esto nos ayuda bastante. Y hablando con un compañero de informática decía, los datos, hay un estudio del año 2003 y otro que se repitió en el 2015, que es solo de Estados Unidos, cruzando datos de salud y datos de censo electoral, podías identificar perfectamente quién era la persona, en el primer caso en el 80% de casos y en el segundo en el 47% de casos. Es decir, pues, que por mucho que estén donde estén estos datos, donde estén encriptados, no sé cuántas cosas más. Imagínate si cruzan datos de salud con datos financieros los bancos, para saber si vas a poderle devolver un crédito o no. Sí, sí. ¿Es interesante para un banco o no? Hombre. Y para una aseguradora ya no te digo. Es decir, que detrás de esos usos, pues hay usos que nadie admitirá y hay usos legales, por ejemplo, pues para la investigación, ¿no? Claro. Entonces, es lo que hay que tener cuidado, porque a mí no me preocupa tanto los sellos de calidad de médicos o de seguridad tecnológica, sino de luego, al final, todo eso se produce unos datos que son... Además, incluso, por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos que eran las pulseritas estas de actividad que compró a mansalva el ejército de Estados Unidos para sus soldados y entonces los activaban y entonces los otros países, los servicios de inteligencia, sabían detectar dónde estaban las bases americanas, secretas, porque se ponían a dar vueltas alrededor de la base. Claro. Simplemente por los datos que mandaban a la nube de los marines que estaban corriendo todos los días para mantenerse en forma alrededor, en el perímetro de la base. Sí, sí. Bueno, pues
de datos de salud a seguridad nacional. La cara, ¿no? La cara oscura, el lado oscuro de la fuerza. Yo estoy viendo que está poniendo, Rocío está viendo muy nerviosa porque no sabe qué hacer con sus datos. Hombre, es que esta histeria colectiva realmente la estamos viviendo ya con aplicaciones como Facebook, Twitter, ¿no? Que vemos noticias de se han filtrado tantísimos datos de tantísimos usuarios, entonces, por lo que contamos, realmente está y la psicología, está un poco justificado. Para ¿no? las votaciones, lo que ocurrió con Cambridge Analytica era que de una gamificación, porque era una app para su vida digital y entonces de eso, haga este test y que la gente le encanta las apps, además son gratuitas, ¿cómo no te las vas a aplicar? Y encima, una vez que te la aplicabas, podían verla todos tus amigos, ¿no? Bueno, pues de eso, que podemos entender que la psicología forma parte de los datos de salud, pues a una publicidad orientada para votar a una opción determinada. Una vez que han obtenido la psicografía de cada persona, pues, y se tienen identificada en qué calle viven y tal, pues entonces hacen que lo que reciben en su muro sean determinados mensajes. Bueno, pues eso no es que pueda ocurrir, es que ya ha ocurrido. O sea que por eso es muy importante. Yo siempre que me junto un rato con mis compañeros de legal, siento que soy un delincuente. Es que no hay nadie inocente sino poco investigado. Sí, no, lo tengo clarísimo. Lo tengo súper claro. Fíjate, yo con el dato soy un poco más happy flower. Por ejemplo, lo que tiene que ver en el ámbito de la aseguradora, eso está ultra reguladísimo y, vamos, muy regulado. Pero yo pregunto acerca de lo de compartir los datos, ¿no? Yo os preguntaría a todos, ¿es seguro el país donde vivimos? ¿Es seguro ir en coche? ¿Es seguro ir en bicicleta? ¿Es seguro ahora que en Madrid hay patinetes esos eléctricos por todos sitios? No sé si también lo habrá en Barcelona, igual, ¿no? Que yo veo a la gente y digo, hostia, se va a morir fijo porque... Se va a estrellar. Claro, con ese patín a 50 por hora y tal, digo, fijo que muere y no voy a mirar. Pero ¿es seguro ir al hospital? Da igual con el coche, la bici o el patinete. ¿Es seguro ir a la consulta del médico? ¿Y es seguro operarse? Claro, si entendemos por seguridad el 100% o el riesgo cero, pues no es seguro. Nada, pero si entendemos si es seguro compartir nuestros datos, yo creo que sí. Porque además el potencial beneficio de compartir los datos de salud para un futuro inmediato es tan bestia que supera cualquier tipo de riesgo. A Bill Gates le hackearon su tarjeta de crédito, pues no pasa nada, utilizó otra, ¿no? Pero yo creo que los datos tienen un potencial tan grande. Decía, hay un indio que es como Bezos, que también tiene el dinero por castigo, es un empresario y tal, Khosla, que dijo en 2000 creo que fue hace como 5 años, dijo, en 10 años el software y la ciencia del dato aportará más a la medicina que toda la investigación en biología de siempre. Pues es así. O sea, el potencial que tiene el dato en salud es tan bestia a la hora de entender cosas que no entendemos, de predecir patrones de enfermedad, de identificar enfermedades antes de que uno las vaya a tener. Igual que Amazon sabe lo que vamos a comprar antes que nosotros mismos lo sepamos, él ya lo sabe, podremos saber qué problemas vamos a tener antes, por ejemplo, con la genómica. Incluso en el campo de las enfermedades raras, ¿no? Al final, claro, todo esto, este Big Data permite tener una masa crítica de investigación mucho más interesante, ¿no? Para hacer un estudio, porque antes pues tenías un paciente aquí, otro en Cincinnati y el otro en Pekín. Y pero ahora fíjate que con el Big Data, que yo estuve hablando con científicos de datos que se dedican, vamos, en el CENIO que justamente en enfermedades raras no se puede hablar de Big Data, porque son tan raros los que puede haber, y además no se pueden anonimizar, porque en cuanto digas un país es que a lo mejor hay un enfermo en ese país, ¿no? Entonces, que tiene un problema también de disociación y de seguridad. Pero vamos, que yo estoy, Domingo, completamente de acuerdo. O sea, yo estoy a favor, como lo he dicho al principio, de la tecnología, de los datos, de que circulen los datos, pero en mi papel también de abogado lo que tenemos que ser es conscientes de los riesgos, no para muerto el perro se acabó la rabia y entonces desenchufamos Internet y se acabó, sino al revés, avisar. Y yo es lo que hago cuando doy clases a los científicos de datos, decirle, oye, que una cosa es que se puede hacer tecnológicamente y otra cosa es que no se debe hacer, porque yo voy por la calle, saco un cuchillo que no es muy tecnológico, me cargo a un tío y me meten en la cárcel. Y dice, pues que lo hagas con un ordenador no es diferente. O sea, si tú haces cosas con datos que no debes hacer, te pueden meter en la cárcel. Porque todo el mundo habla de la Ley de Protección de Datos, al Reglamento Europeo, y hoy hay un precioso artículo en el Código Penal, que es el 197, que es el descubrimiento y revelación de secretos. Y cuando tú reidentificas los datos que han sido anonimizados o disociados, estás haciendo revelación de secretos. Por lo cual, en cuanto empiecen a entrar en la cárcel algunos
de estos listos y geniecillos de la informática que han conseguido reidentificar datos que están anonimizados, pues empezarán a tomarse en serio, ¿no?, el asunto. Claro, entonces, claro, ahora un poco así a nivel de lucubración, ¿no?, de que estamos hablando de dónde están los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora como series de televisión como Black Mirror, que no sé si la habéis visto, Sí, pues claro, nos presentan unas situaciones de categorización de personas, por ejemplo, que también se podría aplicar a la salud, ¿no? De, mira, esta persona es fumadora, además bebe 5 birras todos los días, entonces, claro, esto a nivel de salud y a nivel de datos... ¿Y crees que no se está haciendo? En el Creo gobierno que, claro, chino, por ejemplo. eso es lo que, claro, de hecho, es que hace poco salió la noticia de que ya hay categorización de personas, Bueno, ¿no? el gobierno chino lo está utilizando incluso Se con nos va las de las compras manos. de Alibaba. Y entonces están haciendo un sistema de clasificación sobre si eres buen o mal ciudadano. Si compras muchos videojuegos, entonces no eres un ciudadano muy productivo y te bajan la nota, ¿no? Como el capítulo de Caída en Picado, ¿no?, de Black Mirror. Sí, sí. Pero es que el problema no es que te la bajen a ti porque critiques al gobierno, porque hagas algunas conductas que no son, según ellos, positivas, sino que si tú tienes un amigo que lo hace, te lo bajan también a ti, porque tienes amigos que no son buenos ciudadanos. Con lo cual están condicionando a la gente para que no solo él haga conductas positivas según el gobierno, sino que tenga amigos que sean buenos ciudadanos. Hasta ese punto estamos llegando. Con lo cual, vuelvo al comienzo, el problema no es la tecnología, es quién usa la tecnología. Sí, claro. Cuando la gente teme a la tecnología, digo, porque la naturaleza humana está sobrevalorada. Los malvados somos los humanos, no la tecnología. Claro, claro. Se puede usar para el bien y curar enfermedades o para controlar a tus ciudadanos. Y el derecho, el límite, justamente, en un sistema democrático, es impedir que se hagan malos usos de la tecnología. Yo dos cosas. Con Alibaba ya lo intuía. Porque claro, Alibaba no iba solo, ¿no? Iba con los 40... claro, ya una pista nos daba. Lo digo por tranquilizar, porque creo que todos los que nos están viendo van a directamente a tirar sus smartphones. Sí, y no creo. se van a quedar en casa debajo. Ahí es como el pensamiento mágico de los niños. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo y además pones la sensatez y el rigor, ¿no? O sea, a nivel macro es donde hay que regular esto mucho, pero a día de hoy en nuestro mundo, a nivel individual, el impacto que puede tener un mal uso de datos, de momento, no nos va a afectar. China es otro lugar, ¿no? Pero sí que es importante a nivel macro regularlo, claro, porque... y con un problema, y es que estamos hablando, y este es un problema para mí, para el derecho, que el código informático y el algoritmo va a ir sustituyendo al código jurídico. Y la inteligencia artificial y el machine learning llegará un momento en que los propios humanos que lo crearon no sepan cómo funciona, porque ha ido aprendiendo solo. Incluso ya ha habido experiencias de que han creado su propio lenguaje y hablaban entre ellas y lo han tenido que apagar porque se les iba de las manos. O sea que, por ejemplo, en el coche autónomo, que puede tener que ver o no con la salud, depende, porque evitarán muchos accidentes, ¿no? Pero al final dices, bueno, es que cuando haya coche autónomo, primero habrá un periodo de transición en que coexistirá con todavía coches conducidos por seres humanos. Los únicos accidentes que habrá serán los de los seres humanos, ¿no?, porque hagan cosas que no deben, con lo cual nos convencerán de que ya tiene que ser todo coche de conducción autónoma. O sea que el problema o la pregunta no es cuándo se van a implantar los coches autónomos, sino cuándo nos van a prohibir conducir a los humanos, ¿no? Y una vez que esté el coche autónomo, estará en el propio software las reglas de circulación. No hará falta un código de la circulación, porque no seremos capaces de infringir las normas, no tendremos ni esa posibilidad. Y eso es, al final, pues el algoritmo que se irá implantando en muchos sectores y que incluso llegará un momento en que, como irán aprendiendo solos, pues los seres humanos los podremos supervisar, pero tampoco estaremos al 100% seguros de cómo funcionan, porque han ido aprendiendo por su cuenta. Bueno, y para ir concluyendo, que ya llevamos una hora, un mensaje como conclusión cada uno, un mensaje que daríais sobre estas tecnologías relacionadas con la salud. Bueno, que no salga la gente llorando después de tanto catastrofismo. A ver si... ¿qué opináis? Nos ha hundido. Tienen potencial, son oportunidades más que amenazas. Estamos en un buen camino. Un poquito de conclusión cada uno. Bueno, pues acabo yo, bueno, aquí en Optimista empiezas tú. Sí, Lima, venga, si yo me dedico a esto, ¿cómo voy a tirar piedras contra mi tejado? Lo único que digo que hay que ser conscientes de los riesgos que tienen para intentar estar encima, ¿no? Pero yo, en el momento que estamos ahora, pues la tecnología puede ayudar muchísimo y ya lo está haciendo a la salud, no solo en las aplicaciones, sino incluso en las herramientas y los robots que pueden operar cosas que antes no se podían operar, etcétera, ¿no? O sea que yo soy muy partidario
de todo lo que puede aportar la tecnología a la salud. Otra cosa es que pues tenemos que ir viendo a medida que avancemos. Además, los posibles malos usos a la gente buena no se le ocurre, pero es que hay gente por ahí muy mala que solo se le ocurren maldades. Con lo cual, a medida que vayan ocurriendo cosas, o si es posible, antes de que ocurran, pues hay que prevenirlo, y para eso hay una parte de seguridad médica, una parte de seguridad tecnológica y una parte de seguridad jurídica que tengo que reivindicar para no quedarme sin trabajo. A mí todo esto que dices me preocupa poco porque ya hay gente como tú que ya os cuidáis de eso, pero yo creo que tenemos que ser claramente optimistas y tenemos una oportunidad que es que no es que no la podamos aprovechar, es que no va a poder ser posible no aprovecharla, porque está ahí, ya está. Lo que sí que yo hago un poco un llamamiento que un poco desde arriba, de quien tenga capacidad de decisión, de que tiene que haber una apuesta clara de cambio de cómo se funciona en el sistema de salud, y que no pueden ser parches y pequeños proyectitos aquí y allí, sino que realmente haya pues bueno, una revolución que todavía no se ha producido del todo, para que tanto profesionales como pacientes hagan el uso que necesitan, y que esto vaya siempre en la dirección de reducir costes hospitalarios, reducir el que la gente esté demasiados días en los hospitales y mejorar su calidad de vida. Y ya está. Yo creo que la tecnología es una oportunidad sin ningún tipo de duda, y me pongo un rato en médico, es una oportunidad que nos va a hacer mejorar la calidad asistencial, sin ningún tipo de duda. Y la calidad asistencial tiene muchos frentes. Uno piensa en calidad asistencial cuando hago algo, lo hago sin cargarme a la persona y lo hago con pocos recursos, pero hay aspectos de la calidad asistencial que son importantísimos. Uno de ellos es la accesibilidad. O sea, que una persona que necesita un sistema de salud, un profesional de la salud, pueda acceder a él, es absolutamente esencial. O sea, yo lo puedo hacer muy bien, pero si a mí no pueden acceder, es un problema. Entonces, la accesibilidad, sin duda, con la tecnología mejora. Uno puede acceder en un momento agudo o crónico más fácilmente a los profesionales. Pero otro aspecto clave de la calidad asistencial es la calidad percibida. Y es eso que hablamos un poco al principio de la expectativa de las personas. Cuando uno tiene una interacción con el sistema de salud, tiene una expectativa, y en función de lo que ha vivido, la expectativa pues, ha venido arriba o se ha caído. Y sin ningún tipo de duda, podemos con la tecnología recrear las circunstancias para que la gente tenga una buena percepción del sistema sanitario, con una buena calidad desde el punto de vista técnico como base, por supuesto. Yo, más o menos en ese sentido también, ¿no? Pero yo veo que la tecnología en salud ha tenido como dos impactos muy fuertes. Uno a nivel global, tanto a nivel de prevención de enfermedades, de identificación de marcadores y demás, gracias a la inteligencia artificial y demás. Y luego a nivel individual, las personas, ¿no? En una persona a nivel de prevención, una persona, etiquetémosla sana, ¿no? Que se puede cuidar porque tiene una aplicación de hacer ejercicio, porque tiene una aplicación de dieta saludable, pero sobre todo, y donde yo más tengo experiencia, que es en pacientes crónicos que tienen una patología para toda su vida, y es que las aplicaciones, internet, las redes sociales le están ayudando a empoderarse y a convivir con esa enfermedad, ¿no? Y a conocer mejor su enfermedad y a estar más tranquilo o más empoderado. Si al final es una palabra feísima, pero es la realidad, ¿no? Al final, cuando tú tienes una patología crónica, quieres saber qué tienes, hacia dónde evolucionas, qué puedes hacer para evitar que la enfermedad vaya más, ¿no? Y en esos aspectos, pues lo que es todo el mundo digital ha supuesto una revolución para los pacientes brutal. Bueno, y para terminar, ¿qué aplicación estrella relacionada con la salud tenéis en vuestros móviles? Va, confesad. ¿Cuál usáis? ¿Puedo hablar yo? Por supuesto. Por supuesto. Como estamos aquí en la Casa del Corazón, ya os decía al principio que era, o sea, la casa, el concepto casa era una casa, un espacio físico, y ya el espacio físico es un poco lo de menos. La casa es algo etéreo, es una casa líquida, ¿no? que con capacidad de llegar a todos sitios. Hoy en día casi toda la producción científica es digital. Tanto lo que ocurre aquí, directos online, CardioTVs en esta zona, como los libros, son libros electrónicos. Hay un programa de desarrollo de aplicaciones muy potente, pensando siempre en el usuario de la misma. Al final es integrar toda la evidencia científica en una herramienta que el médico lleva en la mano y que te permite manejar mejor la fibrilación auricular, el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca, lo que sea. Y hace muy poquito hay un proyecto de colaboración que se llama Ariadna,
que es Sociedad Española de Cardiología, Fundación Española del Corazón y la Cruz Roja, que lo que trata es de intentar geolocalizar los desfibriladores que hay en todo el país. Y es un proyecto al que yo invito a todo el mundo que se sume, porque identificar en tu teléfono dónde está cerca una herramienta que puede salvar una vida, pues yo creo que es muy potente, ¿no? Totalmente. La verdad es que yo aplicaciones de salud tengo pocas porque yo predico con el ejemplo, no. En casa de Herrero. Yo me cuido poco, la verdad. No, pero para mí, o sea, si yo tuviera que decir una aplicación de salud de las que tengo yo, para mí Twitter es una aplicación de salud, porque la puedes utilizar... Me la has pisado. Era lo que iba a decir yo. Búscate otra. No, pero es verdad, Twitter ha permitido que mucha gente anónima acceda a información, acceda a interactuar con profesionales sanitarios, con otras personas que tienen su misma condición de salud, ¿no? Y creo que esa es una revolución. Y para mí, pues ha supuesto también una herramienta para aprender y para conocer a mucha gente, ¿no? Con lo cual es una aplicación... Pues voy a complementar tu respuesta, porque yo voy a decir también las redes sociales en general. Yo estoy ahora en Twitter, pero yo empecé en las redes sociales cuando no existían estas redes sociales. Yo empecé cuando descubrí en el... ¿Cuándo eran bares? Cuando era el IRC hispano, el chat, los foros refrescables en HTML y tal. Bueno, y a mí se me abrió un mundo, no solo porque yo todo lo que sé de Internet lo he aprendido en Internet, hablando con gente, sino porque además, según los últimos estudios que sigo de salud y nuevas tecnologías, Internet, está demostrado que el que mantiene buenas relaciones sociales vive más y es más saludable. Y el humor también es muy saludable. Y entonces cada uno construye sus redes sociales. Sí. Hay quien entra en Twitter para estar amargado y como hater y meterse con otros, pero si tú cuidas bien tu red social y es una red social sana, donde te ríes, aprendes. Yo estoy en contacto con muchos profesionales que estamos en lo mismo, tenemos los mismos intereses, y dicen, es que se pierde el tiempo en la red social, lo perderás tú porque yo aprendo muchísimo. Claro. Y encima me río y tenemos también momentos pues, de compartir memes divertidos y tal. Pues yo creo que relacionarse sanamente y reírse es lo mejor para la salud. Mucho más que estarse controlando el pulso cada 5 minutos, que cuando no existía el Apple Watch, pues mi padre se compró uno y estaba cada 5 minutos tomándose el pulso. Es como buen médico. Antes de que acabe Karma, una cosa al hilo de las redes sociales. Hace un rato leía que hay muy pocas cosas que ocurran que un tercio de la humanidad comparta una cosa concreta. Un tercio de la humanidad. O sea, ni el color de la piel, y es tener una cuenta de Facebook. Hay 2.000, es decir, los 2.200 millones de cuentas de Facebook. Da igual si es Facebook u otra red social, 2.200 millones de cuentas de Facebook. Alguno tendrá varias, ¿no? Pero es una pasada. Es una pasada, sí. Perdón. Yo de lo que sería salud estrictamente, si soy Apple Watch. Me pasa como a ti, que también me pico y que yo quedo siempre atrás, mirando los circulitos. Pero aparte, desde el punto de vista más profesional, ahora, en ese momento no tengo ninguna, pero cada vez que te viene alguien a ver, pues te descargas la aplicación de turno y la usas durante un tiempo. Pero claro, si no tienes esa patología crónica, no la utilizas. Claro. Y hay una cosa que no he encontrado, a ver si alguien me la soluciona. Yo soy alérgica a varias cosas y entre ellas a varias cosas de varios pólenes. No hay aplicación que yo haya encontrado que me sea útil para detectar cuándo están los niveles de que no tiene que ser tan difícil. Pues esa es buena, ¿eh? Pues eso, pero ahí lo lanzo. Sí, sí. Informativa y con algunas recomendaciones de... Sí, pero digo que no es un sensor de... No, que sea una app que, pero con geolocalización claro, te pueda informar, tampoco tiene que ser pues, en tu barrio, puede ser una zona más amplia. ¿No? Pero venga. Hombre, sí, yo también tengo alergia al polen, a mí me vendría de maravilla. Yo sufro mucho también. Yo veo ahí modelo de negocio. Ahí vamos. Ya yo he estado dos usuarias. No. Oye, en el tiempo de la primera, creo que cuando viene la primavera suelen decir época de pólenes y sí que sacan como un mapa de coníferas y tal. O sea que la información está. Hay una web que yo busco de la Autónoma de Barcelona y tal, y más pero bueno, es usable, no es fácil. Claro, queremos algo fácil. Algo fácil que te dé por la mañana cuando te en la agencia de cuidado, meteorología no hay hoy esa vas a estar información. moqueando. Yo igual existe y no la he encontrado, pero he estado buscando varias veces y... No, porque cuando dicen las noticias del tiempo también acaban diciendo lo de las alergias y la contaminación y tal, con lo cual la información debe estar disponible. Vamos, yo he trabajado en varios proyectos de reutilización de información del sector público, que luego van una empresa y dice, oye, me interesan esos datos y te hacen una app, ¿no? Claro. Entonces, pues a lo mejor la información existe, lo que no está es disponible. O en forma de algo usable. Claro. Haremos una mixta también de alergia al polvo, ¿no? Que es un tema, otro tema también muy interesante. Nos metamos en esos temas. Sí.
Bueno, pues después de este compartir aplicaciones, bueno, un poquito para resumir, ¿no? Hemos visto el potencial de estas aplicaciones, de los wearables y de todo el software relacionado con la salud, ¿no? De las oportunidades que nos brinda, pero también de los riesgos y de las incertidumbres que van evidentemente acompañados a ellos, ¿no? Estamos dando mucho poder al usuario, que eso es algo muy bueno, ¿no? Pero también hay otros riesgos de los que hemos hablado, que es del tema de compartir datos o qué límites nos va a llevar esto, ¿no? Por eso, como muy bien han comentado mis compañeros, es necesario pues establecer pues unos límites, ¿no? Y una legislación sobre todo que ampare todas estas cosas nuevas que están surgiendo. Y nada, pues muchas gracias. Ahora pasaremos al turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta desde aquí, y si nos lo habéis hecho por Twitter también lo miraré. O sea que... Y tener un buen abogado. el mejor. Saca tu Claro, Twitter. no va a ser Dinos solo tu Apple Twitter, el que salga aquí ganando, ¿no? Tengo una pregunta concreta sobre un área que se ha tocado un poco por encima, que es el tema de autodiagnóstico. No sé cómo veis la tecnología actual en el campo del autodiagnóstico, que un paciente sea capaz. Al final todos nos autodiagnosticamos, aunque sea de forma intuitiva, para decidir si voy al médico o no voy al médico, me tomo una aspirina o tengo algo más grave o menos. Y el siguiente paso que hacemos todos es buscar en Google, ¿no?, esos síntomas. Lo que observas es que hay muchas herramientas de autodiagnóstico muy poco fiables, más relacionadas casi con las pseudociencias, y es muy difícil encontrar una herramienta que me ayude a autodiagnosticarme seria o bajo el epígrafe directamente de un centro sanitario oficial o de un organismo. ¿Esto puede estar relacionado con las dificultades que hay en este campo de hacer las cosas bien? Es decir, un charlatán en 5 minutos sube a un blog contenido hablando sobre cómo el pepino cura no sé qué enfermedad y lo tiene muy fácil, pero como un profesional o alguien quiere hacer un contenido, una herramienta de autodiagnóstico que ayude a alguien de forma seria y legal, parece que existen muchos miedos, trabas. No sé qué opinión os merece este. Yo creo, hay ya aplicaciones que ayudan al autodiagnóstico. Domingo ha comentado la de la piel, del melanoma, que funciona muy bien. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, en EPOC, en respiratorio, que ayudan al paciente a identificar una exacerbación, un principio de exacerbación y le alerta, ¿no?, para llegar para ir a urgencias o para cuidarse un poco más. En diabetes hay el autodiagnóstico en diabetes de medir la glucosa es del día a día, ¿no?, de las personas con diabetes, o sea que las hay. El corazón, también la ha comentado Domingo. Entonces, yo creo que lo que decías tú, ¿no?, al final necesitas una aplicación que esté respaldada por alguien detrás que te dé cierta seguridad, más allá de los datos o de, ¿no? Pues si es una aplicación que te ha dicho tu médico, tu enfermera, que la utilices porque es fiable, pues los pacientes se fían, ¿no? Pero tienes que ser un poco riguroso a la hora de seleccionar qué aplicación utilizas para el autocuidado. Yo creo que ahí está un poco la clave. Yo creo que hay un hueco muy grande, muy grande, para una medicina sin médicos, pero muy grande. Y de hecho ya hay iniciativas en Estados Unidos en esa línea. Yo estoy trabajando en algunos proyectos en los que, aplicando inteligencia artificial, que no es una cosa del otro mundo, un ejemplo de lo que es inteligencia artificial es una página web cualquiera. Cuando uno entra en una página web, la que ve Rocío y la que veo yo son distintas, porque la página web recibe datos nuestros, los procesa y se tunea para ofrecernos aquello que necesitamos. Hay un montón de circunstancias en medicina que, aplicando simplemente inteligencia artificial, es decir, si sabemos que cuando ocurre esto, esto y esto, 99,9 es esto, se puede ayudar a la gente. Y tenéis 1000 ejemplos en la cabeza. Yo no tengo ninguna duda de que hay una parte en España, aún está poco desarrollada, pero tiempo al tiempo. Sí. Creo que hay un hueco muy importante para una medicina sin médicos. Yo matizaría eso por una cosa, porque es peligroso. A ver, lo que tú dices que ya existe en Estados Unidos y en España, pero vamos, el ejemplo de Watson, de la inteligencia artificial de IBM, pues ya en el centro oncológico de no sé qué hospital, pues entonces son sistemas expertos. Digo que hay que matizarlo de una medicina sin médicos porque los sistemas expertos
de inteligencia artificial los entrenan los expertos, o sea, tienes que haber médicos expertos que hagan ingestas de datos al sistema y es como un estudiante de medicina que está en primero de medicina y te le vas enseñando, luego es muy listo, va y como tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que sus maestros, pues va cogiendo también pues toda la literatura médica, los últimos análisis clínicos tal, y entonces ya acaba sabiendo más que sus propios maestros. Entonces, ahora en este hospital de Estados Unidos de oncología, según llega un paciente se meten todos sus datos, los análisis y tal, y ya da un diagnóstico, que aún así el médico pues puede decir, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, vamos a hacerle más pruebas, ¿no? Pero a mí se me plantea un problema, no es tanto por defecto, sino teniendo en cuenta cómo se practica la medicina en España, que es lo que yo conozco, que es muy a la defensiva. Si la inteligencia artificial, el sistema experto, te da un diagnóstico, ¿tú vas a ser capaz de llevarle la contraria? Porque si se le muere al sistema experto, se le muere a él. Pero como tú le lleves la contraria al sistema experto y se te muere a ti, entonces puedes empezar a tener responsabilidad. Y para eso entran los abogados también. Estamos en todo. Pero con lo cual no es un problema de que no esté desarrollada la tecnología actualmente para hacer autodiagnósticos, tanto del lado del paciente a través de una web, que estará disponible, bueno, a través de aplicaciones ya hay algunas, como incluso como herramienta como asistente de los médicos. Pero es que lo mismo ocurre en el derecho. Yo estoy trabajando ahora con Watson en el mundo jurídico y habrá ingestas de leyes, de jurisprudencia, de doctrina, y el juez dará un botón y como la declaración de la renta saldrá un borrador. Lo supervisará y dirá, pues estoy de acuerdo, lo firmo. Ah, no estoy de acuerdo porque creo que no encaja en esta ley, pues entonces lo hago yo. Pero el colapso que tiene la Administración de Justicia, en un 80%, pues a lo mejor desaparece y se pueden centrar en los casos complicados, que no hay precedentes, ¿no? Entonces yo creo que es una buena herramienta como asistente, pero yo espero que no haya derecho sin juristas, o sea, que no todo el derecho dependa de las máquinas, porque en derecho y en medicina se puede innovar. Claro. Y las máquinas en el fondo te dicen, teniendo en cuenta todo lo que sé, que es lo que me han metido como ingesta de doctrina, jurisprudencia, legislación o de análisis clínicos y literatura médica, mi respuesta es esta, que es la más probable. Pero siempre hay un margen para los expertos humanos. Un pequeño apunte. Es un mano a mano. Borja está haciendo un poco Borja spam. Sí. Pues spam de la abogacía, pero bueno, está bien. Sí. Te hemos ya cogido a precio y te dejamos que acabes. A ver, o sea, cuando hablamos de inteligencia artificial siempre nos vamos a lo grandilocuente, al cáncer y tal. O sea, la inmensa mayoría de la gente lo que tiene son chorradas. Chorradas que tienen que esperar una semana a que alguien te vea o irte a urgencia a que alguien te vea. O sea, para el grano del niño, un poco de fiebre, una colitis, 3 toses. Hay un montón, o sea, hay un montón de cosas que no hace falta que una persona vaya a un centro sanitario. Porque es así. 80%. Sí, no sé si 80, pero un montón de cosas. Y entonces ahí desde luego hay un espacio para esto, sin duda. No hay que irse al último cáncer y a la última enfermedad, ¿no? Una cosa más simple. Sí. Claro, yo en autodiagnóstico no he visto muchas cosas, pero sí que he visto una app que es para pacientes con problemas de EPOC y similares, y esta es en inglés, y sí que tiene un chatbot que es brutal, o sea, tienes la sensación que estás hablando con alguien, y es cada día, bueno, está vinculada a datos de cosas, diferentes variables que tienes por casa, pero además te pregunta cómo estás, cómo te sientes cada día, ¿no? Y en función de cosas que van pasando, al final sí que puede pasar la situación de vete ya, llama al 061 y que venga alguien a buscarte, ¿no? Pero antes que no llegues a este momento, a lo mejor pasan 2 días que es como de las mismas pruebas que te haría el propio médico. Tú vas a urgencias y a lo mejor no es muy claro, te dicen vete a casa y luego vuelves al cabo de 2 días, ¿no? Claro. Pues yo esto sí que lo he visto y creo que hay cosas que funcionan súper bien. Autodiagnóstico inicial ya no me atrevo. Lo de medicina sin médicos estamos ya supliendo hasta el tema emocional, ¿no? De la cercanía, de cómo estás, cómo te sientes y todo eso. Al final, es importante. Hombre, pero para el grano la emoción tampoco... ¿Qué emoción me da a mí para el grano de la niña? Bueno, ¿no? Si es un niño pequeño. Y piensa que hay médicos como Domingo que según entras te dicen este no sabe nada o este es un listo. También es, bueno, es un avance. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Buenas noches, mi nombre es Carlas Montaña, soy paciente. Borja Suara ha comentado en algún momento o ha hablado de la pedagogía que se tiene que hacer sobre los pacientes para utilizar determinadas apps, la automedicación, todo este tipo de cosas. Pero mi pregunta no va dirigida a Borja. Mi pregunta va dirigida a Carme Carrión. Bona nit, Carme.
Me gustaría saber si, bueno, además tú estás muy metida en el mundo universitario y has hablado antes de la Autónoma, que es mi antigua universidad. Me gustaría saber si se está fomentando, sobre todo, entre los médicos el e-health. ¿Están recibiendo los médicos algún tipo de formación o de educación sobre... ¿Hay alguna asignatura? No creo, tengo algún amigo médico, no me ha hablado de este tema, pero... ¿Se hace algún esfuerzo para que los médicos sepan cuáles son las aplicaciones que se pueden utilizar en algún momento? ¿O es un tema que está ahí y que cada uno tiene que ocuparse de estas historias? Me preocupa como paciente, básicamente. La respuesta no te va a gustar mucho. Me imagino. Pero... Si miras los currículums académicos de las facultades, me voy a centrar en medicina, de la carrera de medicina de los últimos 25 años, en la mayoría de facultades del Estado español, no han cambiado. Y esto... Antes de ayer estaba en otra charla aquí en Madrid, que teníamos un rector de la Universidad de Cantabria, que es médico, y él era el primero que decía esto no puede ser, ¿no? Pero los mecanismos de establecer currículums que desde la agencia española, la ANECA, que es la que acaba regulando todo el sistema universitario, son mecanismos complicados, son mecanismos poco ágiles, y la verdad es que en medicina, innovación, al menos en lo que es el currículum formal, hay poca. Después, yo diría que es muy distinto, y aquí entramos ya en lo que antes decía yo, ¿no? Que hace falta una voluntad a nivel global para que las cosas cambien. Pero, pese a ello, hay cosas que van cambiando. Pues un poco pasa lo mismo, ¿no? Tienes profesores que dentro de su currículum estándar pues van introduciendo las novedades que van apareciendo. Y eso aquí tienes una heterogeneidad muy grande dependiendo del profesor. Y ya solo para acabar, decir que hablamos mucho de e-health, probablemente en 10 años la I fuera, porque toda la health será e-health. Y por tanto, todo esto cambiará. Pero a fecha de hoy, además de estar en la UOC, yo estoy asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona. Y es una facultad que es muy novedosa en la metodología docente y muchas cosas. Pero se ofertó una optativa de telemedicina y se tuvo que dejar de ofertar porque los estudiantes no la cogían. O sea que ya no era solo la voluntad. Por un lado tenemos la voluntad que pueda haber de las autoridades universitarias, de quien define el currículum, etcétera, etcétera, pero los estudiantes, pese a que su vida, no son nativos digitales, es que ya han nacido con todo dentro, ¿no? O sea, ya utilizándolo. Pero en cambio ellos siguen queriendo lo tradicional, porque es lo que seguramente se esperan, ¿no? Y ahí hay un reto, sí. Mira, en Twitter justo Fernando Fernández te pregunta básicamente lo mismo, y es que qué capacitaciones tecnológicas tiene que tener una persona ajena a la medicina para ser un nuevo profesional de la salud también integrado con este tema de e-health, ¿no? Más allá de contar con un perfil de Facebook, te dice, claro. Bueno, aquí hay de todo. Hay gente que es médico y se dedica luego a estudiar ingeniería informática y tienen ese doble perfil. Claro, esto es como fantástico, pero son especies raras, porque si tú eres médico te dedicas a tus pacientes y te dedicas a la medicina, y luego ponerte a estudiar ingeniería informática es como un mundo totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo que hemos estado hablando mucho, por ejemplo, para armar el máster, lo que hemos hecho es pues eso, grupos focales con muchos profesionales de todos los sectores, a ver qué hace falta, ¿no? Pues el ABC de la ciencia de datos es necesario, el ABC de las herramientas tecnológicas que existen, el ABC de los temas legales que hay detrás de esto, para que luego tú puedas hablar con el abogado, puedas hablar con el ingeniero informático, puedas hablar con el ingeniero de sistemas y puedas hablar con todo el mundo y podáis construir juntos. Si tú quieres saber todo el conocimiento, no vas a poder. No vas a poder porque además, sobre todo la tecnología, que lo que sabes hoy, mañana no te sirve, en ninguna disciplina. Pero yo creo que en tecnología aún es más rápido, ¿no? Y lo que necesitas es adaptación al cambio, seguro. Esta es la competencia número 1 que tienes que tener, y no solo en e-health, yo creo que en el mundo actual. Pero has dicho una cosa muy importante, lo de la I, que yo lo digo para todo, porque dice la administración electrónica, si no es distinta que la administración, o sea, no es otra administración, y es la administración del siglo XXI. Igual la economía digital no es la economía del siglo XXI. Y el derecho, yo todavía sigo poniendo experto en derecho digital, porque para que me entiendan, pero oiga, ¿qué es el derecho del siglo XXI? No creo yo en asignaturas específicas, sino que los cirujanos del corazón, pues supongo que tendrán que estar al día de toda la tecnología que tienen disponible para operar. Claro. Y
los médicos generalistas o los que van pasando consulta con un tablet y la visualización, ¿no?, de que ya no se mandan las radiografías, sino que te las ponen en la nube, pues es que eso tendrá que estar integrado en cada una de las asignaturas. Luego puede haber asignaturas específicas, pues eso, de Big Data o de bioética o de lo que sea, pero yo creo que un profesional, un médico del siglo XXI, un abogado del siglo XXI, cualquiera, un fontanero del siglo XXI, tiene que saber de qué tecnología dispone para ser un buen profesional del siglo XXI. Y yo creo una cosa, o sea, el perfil técnico completo es imposible, es completamente imposible. Y hemos pasado de una inteligencia en la que el ser inteligente era el que era capaz de completar un test de cociente intelectual y tener un número altísimo, pero es que las inteligencias van mucho más allá. Una de las inteligencias de ahora es la empatía. Es así, sabéis perfectamente lo que es la empatía, pero otra muy importante es la curiosidad. O sea, hay que tener curiosidad por otros campos diferentes del tuyo. Y la curiosidad y la empatía permiten el trabajo en equipo. Es imposible que uno tenga todas las capacidades, pero si tienes la capacidad de relajarte y disfrutar, pues trabajas con gente súper interesante y salen cosas muy chulas. Sales de tu zona de confort, ¿no?, de tu área de conocimiento y aprendes muchísimo. Sin duda. Has hablado de un hospital en Missouri. Estuve viviendo en Missouri durante una temporada y es impresionante. He preguntado antes, Bueno, pues sí, había alguien, Juan Ramón de Getafe vivió en Missouri. El tema es el siguiente. Has hablado que, bueno, es un hospital grande, tal, Missouri, que es un territorio vasto, grande, es incluso más grande que España, en el que, bueno, igual has dicho que he creído entender que no había gente, pero que en el hospital, bueno, había muchos médicos, pero que había pocos pacientes, ¿no? No hay pacientes. Bueno, o no hay pacientes. Bueno, pues mira, maravilloso, ¿no? ¿Cómo creéis que después todo con el eHealth o las aplicaciones pueden ayudar a... Estamos hablando del primer mundo, pero ¿qué ocurre con aquellos países que están fuera pues del mundo occidental, ¿no? ¿No creéis que es una gran ventaja para países un poco como... Bueno, que no tienen tantas posibilidades o donde la sanidad pues no puede llegar a todo el mundo de una manera normal, ¿no? O no todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse a la sanidad. Por ejemplo, en Nigeria hay un servicio de WhatsApp que se dedica básicamente a ayudar a aquellas personas que tienen problemas médicos, ¿no?, en un momento determinado. No les medican nada, simplemente les dicen, bueno, pues usted tiene esto, vaya o son síntomas de la malaria, vaya al hospital o vaya a no sé dónde. ¿No creéis que más allá del primer mundo, del mundo occidental, no creéis que puede ser es un gran paso de gigante para mucha gente y que eso le puede suponer bueno, pues muchas veces salvarle la vida o ayudarle, ¿no? ¿Qué opináis en general? Sí, de hecho, es lo que hablábamos, ¿no? La inmensa mayoría de necesidades que va a tener una persona, obviamente al margen del sustento básico, que es tener agua y algo de higiene y demás, pero la inmensa mayoría de problemas que tiene una persona son fácilmente resolvibles. El problema es que en esos entornos no tienen acceso a ningún profesional sanitario y esto obviamente amplifica tu capacidad de llegar a gente en el primer mundo y más allá del primer mundo. Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Yo, solo como anécdota, una amiga que igual algunos de vosotros conocéis, Mónica Moro, que es una persona de Sherpa 2.0, que está estirando mucho de todo el tema de health y tal, puso una foto que ha sacado ella este verano, de Senegal, un poblado donde no había luz y en una de las chozas había una placa solar que por las noches, ayer ahí se conectaban todos los móviles de la aldea, ¿no? Bueno, ya está todo dicho. O sea, si tú tienes un móvil que se puede cargar cada noche y que te llega a cualquier sitio remoto del mundo, pues claro que sí, la salud y lo que sea tiene que llegar allí, ¿no? O sea que sí, segurísimo, segurísimo además. Y desde la OMS presionan a los países miembros, especialmente a los países de renta baja, para que todo el tema de salud móvil se desarrolle más y se implemente más. En África se está desarrollando mucho el móvil. Yo no tengo la evidencia, lo leí, que se había controlado la última epidemia de ébola gracias a los datos de los móviles. No sé cómo lo hizo, fue una noticia. Pero sí quiero dar un dato que me dieron en el sector TIC cuando hablaban si los móviles podían ser perjudiciales para la salud, si te los ponías muy cerca y tal. Entonces un ingeniero de telecomunicaciones dijo, no, los móviles salvan vidas. Y de, ¿cómo que salvan vidas? Y dice, sí, porque ahora cuando tienes un accidente en una carretera perdida, si tienes un móvil y llamas, viene la ambulancia y te puede salvar. Cuando no había móviles, te morías seguro.
O sea que solo por el hecho de tener un móvil, ya creo que lo más saludable que es salvarte la vida, pues hemos mejorado. Después del selfie, te haces el selfie y Claro. luego ya... Bueno, y que con selfie muere gente, Con selfie han muerto Selfie- más de 1000 selfie en el personas. barranco, Más, sí, más, sí. hoy he leído Sí, la sí, hoy estadística salía de un la- montón, sí. Pero bueno, eso es selección natural. Bueno, Un poco duro ese. bueno, alguna pregunta más. Yo quería hacer como una especie de link entre la educación que reciben los jóvenes, sobre todo la educación básica en el colegio o incluso en el instituto, acerca de los temas que habéis tratado, de la legalidad sobre todo, y también de la capacidad de ser crítico con las aplicaciones que utilizan. Porque yo creo que en los institutos se nos enseña de manera, o incluso en la universidad, de manera teórica, los conceptos y se pierde un poco el hilo con la realidad. Con lo que ha dicho Borja, con respecto a los datos y la legalidad, quiero preguntaros qué papel pensáis que debería tener la educación en formar personas críticas y que realmente sepan qué está ocurriendo con sus datos, si realmente se está haciendo actualmente, y con respecto a la medicina, si la formación que recibimos básica es suficiente para evitar que las personas, el autodiagnóstico que han dicho antes, y ¿cuál es vuestra opinión al respecto de esos dos temas? Empiezo por... A ver, yo me he dedicado mucho al mundo de los menores de edad. Plantean más problemas los adolescentes que los niños, porque los niños pueden estar controlados. Además, he criado 3 hijos desde que apareció Internet, con lo cual tengo la experiencia como padre. Y hay varios temas. Primero, como es un ámbito, un nuevo entorno, en el que todos somos pues novatos, por mucho que hayas nacido ya existiendo Internet, que es lo que conocemos por nativos digitales, no naces con ciencia infusa. Incluso puedes tener la falsa sensación de que como manejas intuitivamente los gadgets, pues que ya lo sabes todo, ¿no? Y hay que hacer mucha educación. Hay un problema ahora gravísimo en la adolescencia, que incluso están teniendo ya implicaciones en la salud, pues incluso de tratamientos de adicciones al móvil, no solo a los videojuegos, sino, por ejemplo, yo he detectado la falta de autocontrol, porque las redes sociales están diseñadas con un elemento adictivo de las notificaciones para que tengas que ir a ver lo que te ha llegado, lo que te ha escrito alguien, ¿no? Pero aparte de esas patologías que se empiezan a tratar ahora, yo lo que también percibo es que no es un problema de la tecnología, sino es un problema de que nadie le ha enseñado a respetar la intimidad de al lado. Entonces, cuando o respetar al diferente y que no haya ciberbullying, o que si una novia le manda a su novio una foto que no puede divulgar, pues que no la divulgue, etcétera. Hay determinadas cosas que no son tecnológicas. Es verdad que la tecnología, como es dar a un botón, parece que no es un delito, ¿no? Y entonces, pero lo que hay que formar es en valores. Y cuando la gente dice, no, hay que educar en valores, y se quedan ahí. No, pero ¿en qué valores? Pues para empezar en los de la Constitución. Es decir, y los del Código Penal, porque no me quiero poner catastrófico otra vez, no, pero es que cuando hablas con los padres todos están muy preocupados de que su hijo sea víctima de ciberacoso, pero es que los ciberacosadores también tienen padres. Y los que ven el ciberacoso y no hacen nada también tienen padres. Entonces, lo que tenemos es que ser conscientes de educar en los valores, para empezar, para que tu hijo no sea un delincuente, que no cometa delitos contra el honor, contra la intimidad, etcétera, ¿no? Y eso hay que hacerlo en la escuela y en la familia. Y por eso los padres tampoco se pueden desentender de lo que hacen sus hijos con el ordenador, con el móvil. Igual que no se desentienden cuando salen, con quién vas, a dónde vas, etcétera. Y ese es el tipo de educación que dice, no, es que yo no sé de tecnología, dice, pero es que el problema no es la tecnología, son los valores. Yo, poco que añadir a lo que ha dicho, porque estoy completamente de acuerdo Vaya. contigo. No me has, Qué bonito, ¿no? no me has provocado nada. Discrepa. No, es que, o sea, yo creo que no hay diferencia en esta época a la época en la que íbamos con lanza y taparrabos. O sea, se trata de pura educación que es en la escuela y en casa, porque no se subcontrata la educación. Eso es en la escuela, aquí en casa. Y algo esencial creo que es el ejemplo. O sea, es muy complicado que un padre trate de educar a su hijo
cuando el ejemplo que da es justo lo contrario. Claro. El ejemplo creo que es muy importante. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo lo que sí que creo que falta en las escuelas, a raíz de un poco de lo que ha comentado él, es la educación para la salud. O sea, creo que para la prevención, ¿no? Para que los niños sepan también perder un poco el tabú a la enfermedad, a lo que es la situación de falta de salud, ¿no? Creo que las escuelas deberíamos hacer un esfuerzo porque los niños aprendieran salud desde el colegio. Ayudaría mucho. ¿Hay alguna pregunta más desde el público? Pues sí. Bueno, más que pregunta, puede ser reflexión. Soy médico, tengo el ingeniero en casa. ¿Pensáis que las sociedades médicas deberían de filtrar un poquito las APPs accesibles para los pacientes? Porque yo soy fan de la página Mimocardio y creo que las sociedades, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Neumología, todas estas sociedades podrían ser un filtro importante para que los pacientes supieran a qué APP dirigirse. Has hablado de Nigeria, pero no hay que irse a Nigeria. Yo he trabajado en el ámbito rural de Castilla y León y medidas que puedan facilitar que un médico en un determinado momento en un pueblo perdido de Castilla y León pueda consultar un electro que no tiene claro o otras cosas, no solamente facilitan que no traslades a un paciente a un hospital, sino que también ahorran mucho dinero en ambulancias y en otras cosas, ¿no? Llevo muchos años trabajando, he vivido la época de la construcción y ahora estoy atendiendo pacientes que son consultores en muchas empresas. Hay aplicaciones en las que se sabe cuándo llega la epidemia de gripe por el consumo que hay de paracetamol a través de las compras online, ¿no? Entonces, sí que tendría que haber una reflexión también importante en el sentido de que en épocas de pico de pandemia de gripe, las empresas pudieran dar una facilidad para que los pacientes teletrabajaran y no hubiera un presentismo, que lo único que hacen es contagiar a otros pacientes y más días de baja laboral, coste sanitario, medicamentos y demás. Otra reflexión es que a mí sí me gusta facilitar dar facilidades a los pacientes, pero también es verdad que mis jefes no me lo ponen fácil, porque cuando yo facilito cosas a los pacientes online o otro tipo de atención telefónica y demás, mis jefes me acaban diciendo que veo menos pacientes. Entonces creo que hay muchas reflexiones encima de la mesa. Un apunte de una cosa que has dicho, que es cuando estás en el ambiente rural y te encuentras un poco solo a veces. Hablamos ahora de un nuevo canal de comunicación, la consulta, la videoconsulta, lo digital y demás. Hay una imagen muy buena de la primera consulta virtual de la historia, se llama así. Es del año 1924 y fue haciendo con la radio. Es decir, cuando alguien necesita acceder a un profesional que te puede responder o ayudar en aquello que tú no puedes actuar o no sabes, la gente siempre se ha buscado la vida. 1924, hace 100 años. Es decir, que la tecnología está para ayudarnos, sin duda. Yo añado una cosa de lo primero que has dicho, porque todo lo demás estoy de acuerdo, que, a ver, de toda la vida, no solo en digital, han existido los prescriptores. Tú te fías de un periódico por la cabecera o de un canal de televisión que es tu favorito porque crees que dan bien las noticias, etc. Ahora estamos en el mundo de las fake news, por un lado, pero también de los contenidos que no sabes si son fiables o no, el conocimiento que hay detrás. Yo creo que tiene mucha importancia y tiene mucho que hacer las sociedades médicas, porque la web de la Sociedad de Cardiología pues no es la misma que una web por ahí que no se sabe de quién es. Los usuarios tenemos que aprender a distinguir, lo que hablábamos antes, ¿no? La buena información, el conocimiento fiable que está prescrito, ¿no? Y avalado por profesionales de algo anónimo que hay por ahí, o de a mí me funciona. Entonces yo creo que, aparte de los sellos de calidad, cuando los profesionales de reconocido prestigio de una sociedad están recomendando una app o tal, pues es para mí suficiente sello de calidad, porque es el mismo que me está recetando una medicina, y si yo me fío cuando me receta una medicina, ¿por qué no me voy a fiar si me receta una app? Entonces creo que justamente hay que buscar quiénes son los referentes. Las sociedades médicas tienen un papel muy importante, pero también incluso a título particular pues hay médicos que tienen una
vocación de divulgación y que son muy accesibles y su página web puede ser un buen referente o un youtuber o lo que sea, pues cada uno se buscará de quién me fío, que es lo importante, porque la prescripción de contenidos en todo, en noticias y en conocimiento en general, pues es saber quién te lo dice, y cuando hay una fake news, pues tú vas a... Y oye, pues esto me suena raro, ¿qué haces? Comprobarlo si los medios serios han dado esa noticia. Y si no la han dado, pues hay un dicho en Internet que yo lo uso siempre: lo que en Internet parece raro es raro. Pues yo quería hacer una pregunta, sobre todo a Karma, porque me ha parecido muy interesante el tema de los sellos. Entonces, ¿se está trabajando de alguna manera para que esos sellos validen y que el usuario sepa que hay una evidencia científica de lo que se está recomendando? Es decir, todo el mundo da recomendaciones de dieta, pero no todo vale. Entonces, a mí me parece súper importante que cuando me voy a la Play Store, porque yo soy de Android, ya pues encontrar un filtro en el que yo pueda decir, quiero una aplicación de calidad, porque me puedo tirar horas metiendo, descargo, pruebo y digo, esto es una caca, me la quito. Entonces, un poco ahorrar tiempo. Yo, porque tengo criterios, soy farmacéutica, entonces sé lo que no tiene evidencia y sé lo que no vale, pero yo no sé de todo. Entonces, quiero un consejo experto, pero quiero un buen consejo. Entonces, me cuesta mucho filtrar aplicaciones. ¿Se está trabajando en poner ese filtro, esa casilla, o en que haya un sello estandarizado? Estandarizado no. Estandarizado no. Yo te comentaba el de Andalucía, de Absolutable. En Cataluña ahora también se está pilotando una acreditación aquí, es otro concepto. Y luego están pues las sociedades varias que recomiendan unas determinadas apps y otras pues no las recomiendan por las razones que sean. Lo que tampoco está a veces muy claro es cuáles son las razones, ¿vale? Y sí que hay, por ejemplo, hay una cosa que se llama el ISIS Score, que es de la Fundación ISIS vinculada al Hospital Clínico de Barcelona, que cada año sacan un listado y puntúan las apps, y hay un trabajo muy serio detrás, ¿eh? Y apps para pacientes y apps para profesionales, ¿no? Entonces, ahí puedes obtener información, pero si dices a nivel global una estandarización, no. Ha habido grupos de trabajo en la Comisión Europea variopintos y desde hace años para intentar discutir este tema. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Es muy difícil. Claro. Y no se va más allá de el Green Paper, las recomendaciones, tal, pero el tema de la regulación no está resuelto, para nada. No sé si tiene que estar resuelto, ¿eh? Pero no está. Porque los que se dedican a la innovación te van a decir que no se tiene que resolver, porque esto lo que hace es cortar las alas a lo que es la innovación, ¿no? Ya, pero luego un paciente lo que quiere es algo que le vaya bien. Dices, es que si no le va bien, si no hay un problema grave de seguridad, no pasa nada. Sí que pasa, es una oportunidad perdida. Y si tú has intentado dejar de fumar con una app que es una birria y que no es eficaz, te va a costar mucho más confiar en otra app después. Por tanto, sí que pasa. Bueno, ahora de verdad la última pregunta. Solo es un detalle, y es que gran parte de la responsabilidad yo creo que también la tienen los que tienen el monopolio, que al final es iOS y Android, y son ellos los que deberían tener ese filtro, ayudarnos a poner esos sellos, y es eso el punto donde tenemos que trabajar. Sí tenemos filtros de las edades muy fáciles, entras y ves esos sellos, pero deberíamos tener filtros para decir que esto ha sido avalado, no solo que sea la cuenta de donde se está descargando, sino que te faciliten herramientas de validación ellos mismos para que podamos descargar de forma segura todo. Bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, es normal porque este tema tan candente, ¿no?, que es tan nuevo, damos un poquito de respuestas, pero genera muchas más preguntas porque es un campo, pues, como digo, por explotar. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en redes sociales. Tú y yo, que somos tuiteros ahí empedernidos, hemos recibido más de 250 comentarios con el hashtag. O sea, ya que tienes deberes. Tenemos deberes, luego toda la noche contestando. Claro, o sea, tienes trabajo, te lo encargo a ti. O sea que ahora... Gracias. Ahora después, cuando salgamos... Tómate la tarde libre. Ya sabes, a seguir contestando a la gente y seguir con el debate, seguiremos. Y nada, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos habéis seguido por streaming, y bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima, que seguro que hacemos muchas más. Muchas gracias.